think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Arquetipo Podcast. Hola amigos, bienvenidos a Arquetipo Podcast. Mi nombre es Martín Corona y como cada semana, cada que nos transmitimos por todos los medios, me cada que acompaña podemos, Jared. sí. ¿Cómo estás, Jared? Pues bien, creo que sí. Ahora solo voy a decir bien, todo bien, sí. Sí, en esta ocasión Uriel no nos pudo acompañar por cuestiones ahí escolares y pues Maldita bueno, hoy no escuela. la vamos a aventar nosotros. Y también tenemos un invitado que nos va a hablar de un tema muy interesante. Está aquí con nosotros el señor Raúl Vázquez. Él es consejero en adicciones. ¿Cómo está, Raúl? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, está súper interesante el tema que nos vas a presentar el día de hoy, que es manifestación epidemiológica de las adicciones en Jalisco, ¿no? Así es. Me imagino pues que así como anécdotas, pues sí es un caso bastante Sí, enriquecido de... Hablando de Jalisco, de lo que es de hace 10 años atrás al tratamiento, todo cambió. Sí, pues que es una cosa hasta cultural lo que haces Sí. y un poquito de tu formación. Ajá, ¿qué haces como consejero? ¿Cómo llegaste a ser consejero? Bien, llegué fue por un problema que teníamos familiar de consumo. Mi padre me llevó a estar dentro de este camino de la recuperación, de los tratamientos de adicciones y pues aquí estamos hasta la fecha. Órale, o sea, no saliste de las drogas, pero las convertiste en algo benéfico, por así decirlo. Pues sí, sobre todo. Bueno, sí, las acompañas, pero del otro lado, ¿no? Sí. No, bueno, como decíamos antes de comenzar el programa, pues a nivel cultural o sociocultural, pues donde quiera te las encuentras, en la Sí, esquina. en cualquier ámbito, Sí. en cualquier lugar. Yo juego frontón y pues, en el frontón a veces es muy usual que también haya gente consumiendo drogas. Pues en todos los deportes, pero ese que es de repente más de barrio, ¿no? Hey. Que se utiliza. Sí. Y desde Más luego, de penal. Sí. Desde Pues la gente que de la también expenal acá. reincide en el consumo y que nos toca abordarlos, pues las drogas ahí están latentes. Pero así es, dejamos de consumir. Muy bien, bien hecho. Oye, también te dedicas, bueno, no sé si sea tu título como tal o se te pueda referir de esta forma, pero eres algo así como desintoxicólogo, ¿no? O sea, haces intervenciones de desintoxicación. ¿Nos puedes platicar más o menos cómo es eso? Porque creo que la mayoría de la gente, la neta, no está familiarizado con ello. Sí, claro. Cuando hay un problema, normalmente la gente que llega a los centros ya de tratamiento llegan intoxicados. Sí. Sí, aunque por ahí la normatividad dice que no hay que aceptarlos de esa manera, pero llegan intoxicados. Y lo que se hace en los protocolos de desintoxicación, se ve el caso, ¿sí? El tipo de droga que se utiliza, la edad, la sintomatología de la persona para de allí precisamente establecer un protocolo de desintoxicación, porque a veces es muy dado de que la gente, digamos, el que toma alcohol, ¿no? Llega alcoholizado y no, pues que ponle un suero, ponle tal medicamento, o dale un té. Y más porque a los alcohólicos les empieza esta abstención La abstinencia, de sí. temblar y... Sí, es muy fuerte la abstinencia. Hay un pedo acá muy físico. Sí, la verdad es que, bueno, al menos no me ha tocado ver como gente muy especializada en la cuestión de la desintoxicación. Porque, repito, como que lo manejan con un solo lineamiento. Digamos, una persona que consume alcohol, pues trae mucho volumen normalmente circulando por su cuerpo. Vamos a encontrar gente que, a causa de la bebida, que vamos a encontrar gente con presión arterial alta. Y si le ponemos un sodio y se lo pusiéramos a todo lo que da ese suero, pues le estamos metiendo más volumen. Y a mayor volumen, mayor presión. Entonces, por eso hay que ser muy específicos. ¿Qué quiere decir? Que a veces se busca hacer un bien, posiblemente. Las soluciones de ese tipo se usan, por ejemplo, si necesitamos hidratar también al paciente. Y hay alcohólicos que no llegan deshidratados. Hay alcohólicos que llegan con la presión alta. O que les ponen un suero glucosado. Hay gente que llega con la glucosa alta. Sí, porque el alcohol es un azúcar. Ajá, es una caloría, entonces ahí son tratamientos muy específicos, pero el síndrome de supresión lo puedes encontrar con cualquier otra sustancia.
dependiendo de la región, pero a veces es más evidente identificar los signos con la gente que consume alcohol. Órale. Entonces, de alguna forma, tú lo que haces es como intervenir para bajar, digamos, el pedo, ¿no? Bajar como la intoxicación del sujeto y haces seguimiento, acompañamiento, ¿cómo es eso? O sea, digamos, yo tengo mi compa que está hasta la madre, te hablo, llegas y ¿qué? Muchos años, actualmente no practicamos tal cual del todo la desintoxicación, pero por ejemplo, el año pasado que estuve en clínica, sí fueron unos 6 años seguidos de protocolos de desintoxicación. Y sí, lo que se busca cuando se desintoxica una persona es disminuir la sintomatología causada por la sustancia que haya consumido y es lo más que se puede llegar a una desintoxicación. La sintomatología, restablecer sus signos vitales si estos se ven alterados, estabilizar al paciente en un periodo máximo de 7 días. Órale. Como máximo y listo, ¿sí? Que es muy diferente abordar un tratamiento. Si ya hay quien desintoxica y lo hace de manera un poco más consciente o profesional, pues desde luego puede recomendarle algún tratamiento ambulatorio o también dentro de lo profesional, si el paciente no está para desintoxicar y está más para que lo aborden de manera residencial porque pone en riesgo su vida, hay que hacerlo. O sea, también desintoxicar no es como a cualquiera. Sí, Hay que ver si está depende a tu qué alcance. tipo de adicción, depende ver el perfil, sustancia. la Sí, todo, edad, las todo. enfermedades, Todo, un todo. estudio. Sí, te lo pregunto justo por esto de que, bueno, pues yo que también estoy como en el ámbito de las adicciones, Sí. yo sé que de manera cultural, popular, la gente es como que pues si una persona se consume lo que sea, ¿no? Pensamos como, no, güey, pues mi única opción es anexarlo, internarlo o en el peor de los casos llevar a un psiquiátrico y creo que de repente desconocemos culturalmente como qué opciones hay para eso o cómo se aborda. Sí, sí, así es. No queda más que la gente que tratamos esto, identifiquemos, y repito, no lo hagamos de manera lineal o de una sola forma. Voy a poner un ejemplo para dejarlo más claro. Imagínense que llegara 3 hipertensos al hospital, todos con la presión alta, por una crisis de presión arterial alta, y que les dijeran, ustedes 3 se van a quedar 3 meses con esta comida, los van a visitar tal tiempo. Y es lo que se hace con las adicciones. Sí, sí, sí. Sí, entonces, desgraciadamente, en las adicciones, mucha gente de las que tratamos nos vamos bajo percepciones, más no por algo ya debidamente establecido, científicamente hablando, culturalmente hablando. De hecho, perdona que te interrumpa, No, pero no, dale. ese tema ya lo habíamos platicado, que no hay como alguien Estándares. que se dedique, o sea, ni siquiera el gobierno se encarga como de rescatar a esas personas que tienen un problema, ¿no? O sea, que quizás no se tengan que ver como o etiquetar como personas, no sé, malas, sino como personas enfermas. Sí. ¿No? O sea, y no hay nada, o sea, no hay solo hay como asociaciones privadas, civiles, o sea, pero nada oficial. Por Sí. ende, tampoco hay como un seguimiento donde pues se le pueda poner un protocolo de cómo sobrellevar todo ese pedo, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. dependemos de las personas como ustedes al final, como sociedad. Sí hay programas de gobierno y de hecho hay una reforma de ley tal cual fresca donde se Muy está fresca. capacitando a todos los niveles de atención hospitalaria para abordar las adicciones. ¿Qué quiere decir? Los médicos generales, la psicología que hay también en alguno de estos campos, mínima, pero sí la hay. A los enfermeros, enfermeras, sí se está capacitando a nivel nacional sobre este tema. El país cuenta con centros de atención primaria en adicciones de manera gratuita. En el estado... ¿Pero eso es algo nuevo o es No, siempre ha habido? tiene tiempo. Cambiaron antes se llamaban centros Nueva Vida. Hoy se llaman centros de atención primaria. Y son de gobierno. Son de gobierno y están por cambiar ya de nombre porque se van a fusionar con lo que es salud mental y adicciones. Al cierre de este año yo creo que ya tenemos la fusión, pero sí los hay. Más bien no nos alcanza. Eso. No alcanza para ni siquiera las asociaciones civiles, a las cuales así se denominan, tampoco les alcanzan a tratar toda esta epidemia que hay O sea, en es el país muchísima gente, y en el dices. mundo. Sí, claro. Y específicamente en Jalisco, ¿no? Digo,
bueno, hablando acá del Estado, sí, pero las drogas a nivel global hubo un aumento muy significativo. Por ejemplo, si no me equivoco, una de las drogas que ya casi no se, sí se consume, pero no como antes, la cocaína, pero tuvimos un crecimiento a nivel global de cerca del 42%. Órale. Entonces, pero más esto no lo tenemos ahorita acá. Y por ejemplo, la metanfetamina, que sí se consume mucho en Jalisco en Presentación Cristal, mucha gente piensa que es muy nueva cuando hemos tenido epidemias a través de la historia. Por ejemplo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Fue no me acuerdo si la primera o la segunda, ahorita se me fue el año, porque se sintetizó desde 1916, se tuvo ya Órale, la metanfetamina. Aproximadamente, sí. Órale, bueno, es que yo había escuchado que los soldados alemanes la utilizaban para... Sí, de hecho la desarrolló un científico alemán, pero lo utilizaban en realidad todos los ejércitos durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, hubo tanto los estimulantes como los depresores para el dolor. Sí. Los opioides, o sea, que alguien ya lo herían y cosas, la metanfetamina para estar alertas. Sí, y desde ahí ya se daban las epidemias. Que eran los periquitos de trailero, ¿no? Ajá, sí. Pues todavía se usan. Sí, todavía se usan. Sí, no, y justo esto que mencionas de a nivel Jalisco, y pues sí, depende de la región como todo, ¿no? O sea, es una problemática de salud. Yo creo que aquí el tema es como la atención que se le pone. Por ejemplo, yo sabía que hace poco hubo como una discusión fuerte, no recuerdo si en Estados Unidos, la neta, pero la metadona, sí creo que es metadona, si no mal recuerdo, es como este medicamento que se usa para contrarrestar los efectos de los opiáceos, ¿no? De los opioides y la heroína. De hecho, en la película Pulp Fiction, cuando esta chica a Uma Thurman le da una sobredosis por heroína, lo que le inyectan creo que es eso. Y la discusión justamente... Según yo, la metadona es la película de Transporting, lo que le dan los médicos a este güey para salir de la adicción de la heroína. Bueno, tengo un celular en la mano, ahorita voy a asegurarme del medicamento. Sí, es uno de los que según yo le inyectan, en la película de Pulp Fiction le inyectan adrenalina, ¿no? Para que el corazón reaccione. Sí, ella está en un paro. Sí, cierto, tienes razón. Sí, la metadona es un antagonista para tratar consumos de opioides y es igual para contrarrestar los efectos secundarios a causa del consumo. Sí. Así es la metadona, se llama medicamento, es un medicamento antagonista. Sí. Y bueno, la discusión con este medicamento justamente era porque era solamente bajo receta y era como muy controlado. Entonces había gente que decía, oye, pero es que son muchísimas personas adictas. Entonces de repente se estaba como discutiendo entre si se le quitaba como estas restricciones o si se podía vender, por ejemplo, a personas que comprobaran que un familiar de ellos era adicto. Entonces es interesante como decir, güey, son cosas que aparecen por tratar de atender una problemática social latente. Ahí va. Por ejemplo, tomando esa referencia, recuerden que estos medicamentos, los derivados del opio, ya sean opioides, opiáceos directos o indirectos sintéticos, se abordan para el tratamiento del dolor. Y todos los fármacos que salen de esa categoría para el dolor, más del 80% se va para el consumo informal. ¿En serio? Por ejemplo, en África... O sea que si voy al santuario a buscar algo, seguramente de ese tipo lo encuentro, ¿no? Sí, claro. Sí, la morfina, o sea, de ahí viene la heroína. O sea, la heroína era un medicamento que sacaron de la morfina. De la amapola, ¿no? Por ejemplo, en África, si hay 100 personas con problemas, por ejemplo, de cáncer, solamente 4 personas de 100 les dan un medicamento de este tipo. Es muy escaso a causa de que se vende de manera irregular. Sí. Entonces ahí está parte del problema. Sí, o sea, todo tiene un que ver. Como los jarabes para la tos, ¿no? También que la gente... Ya acá en México bueno, es que hablando de los estimulantes, antes se vendían en jarabe. La metanfetamina la usaban ¿se acuerdan de esos tubitos Vic que utilizaban como para... sí, que los prohibieron. Para eso se vendían en los 40, en los 50, no de esa marca, pero traía metanfetamina o anfetamina. Y los usaban como descongestionante nasal. Y para los niños. No, se ponían bien chidos. Wow. Yo usé de esos. O sea, a mí me tocó, yo fui niño de los 90s.
Eso explica Y mucho, me acuerdo Martín. mucho de esos tubitos. Y alguna vez sí lo usé, ¿no? Según Sí, yo, nada más que para para esas que te fechas ya destapara. estaba prohibido. Sí, no. Eso fue a mediados de los 50, cuando más o menos Ah, se sí. prohibió. Entonces ya los que vendían ya para Sí, ese tiempo ya- ya, ya era normal. ustedes nomás Digo, tenían porque yo no me cocaína. acuerdo haberme puesto loco, güey. Ya llegué así, güey. Tengo lagunas mentales de esa época, ¿no? Órale, qué loco, ¿no? Los buenos tiempos. Sí, de hecho, como en esta serie de Gambito de Dama, que se ve mucho que las mujeres, las amas de casa sobre todo, eran muy dadas a consumir ese tipo de medicamentos. Ah, Y sí. alcohol, como si no hubiera un mañana, ¿sabes? Sí, sí, sí. Todavía se utilizan los anfetamínicos, que anatómicamente es muy similar de la metanfetamina, nada más que molecularmente viene más potente la metanfetamina, pero se utilizan para adelgazar. Órale. Todavía bajo prescripción médica en el país las hay. Sí, pues es que de hecho sí hay muchísimas críticas a toda esa cuestión, ¿no? O sea, por ejemplo, la heroína creo que quien la desarrolló fue Pisa. Sí, bueno, no recuerdo el nombre de la farmacéutica, pero hay como muchas discusiones en cuanto a que hay muchos medicamentos que en su época eran tal cual medicamentos y acababan generando dependencias tales que provocaban adictos. Por ejemplo, la epidemia de heroína tiene mucho que ver con que había medicamentos, se hizo como estadísticas que el 80 y tantos, no sé, y pico de personas que previamente habían consumido medicamentos que se desprendían de opiáceos, terminaban siendo adictos a la heroína porque pues ya después del periodo medicado seguía buscándola y la consumían ya de manera recreativa. Claro. Sí. Así es. Wow. ¿Y ahorita cuál dirías que es como la sustancia más consumida en el estado? ¿El cristal? ¿El cristal? Sí. De más impacto, si no más consumida. La más consumida, la que más impacta y la que más lleva a hombres y mujeres a los tratamientos es el cristal. Definitivamente la más consumida. La marihuana. Vamos a encontrar siempre el alcohol y el tabaco, pues es lo que bueno, pues, sí. Así como Y ya el dentro azúcar de las refinada. drogas, general de las drogas. Sí. culturalmente está aceptado, pero la que impacta al Estado es, o sea, el mayor porcentaje de gente que se interna es por el cristal. Sí, claro. Así es. Oye, y entonces nos comentabas algo así como que de 10 años para acá ha habido cambios muy importantes. Digo, yo creo que tú traes como los datos duros y me gustaría como plantearlos para empezar como a indagar como en los porqués, que eso es lo que me parece más interesante. Sí, pues yo empecé a revisar las estadísticas que refleja el Estado por medio del sistema de vigilancia epidemiológica de las adicciones y, por ejemplo, la cocaína como referencia. La del 2020 y 2019, si no me equivoco, ya tenemos la 21, pues no eran ni 100 casos de gente que llegaba a tratamiento por cocaína. ¿Pero en un año? Sí, en todo el año. Órale, bien poquitos. Sí, nada más Bajó que canijo. registran alrededor de 167 grupos o asociaciones, clínicas, anexos, comunidades terapéuticas. O sea, en todo el estado son las únicas que están reportando. O sea, menos de 200. ya si te metes coca eres retro, ¿no? Sí, y adinerado porque es cara la coca. Sí, a lo que voy con esto también es que la estadística no está al 100% porque más o menos hay como 1,000 grupos en todo el estado de Jalisco, tomando en cuenta que reportan menos de 200. Yo lo que les digo, nada más multiplíquenlo y Órale, les va a dar sí. una referencia más exacta. Sí, sí, ¿verdad? sí. Pero gente que llega por consumo de cocaína actualmente es muy poca, por miles del cristal. Órale. Otra de las referencias que vamos a encontrar es que al menos en el 2019 me di cuenta que, porque también sacaron una estadística de quienes están consumiendo en los planteles educativos, y era, si no me equivoco, el 0.7% de las mujeres por el 0.4% de los hombres. En los planteles educativos, pero como nivel Universidades, prepas, ¿todos? prepas y de ahí para arriba. Wow. Entonces yo digo, nunca te explican por qué se da esta manifestación, pero casi doblan a los hombres. Sí, sí, sí. Qué raro. Y la creencia popular es al revés, ¿no? Que regularmente las mujeres son menos propensas Pero a... estamos hablando de casos específicos Sí, de las escuelas. De las escuelas. Órale. Sí, porque a nivel ya de atención es totalmente diferente. Otro dato interesante, que de un 100%, solamente el 0.4%, y ahí si no me equivoco, de la gente que se internó con algún posgrado, una especialidad, una maestría, o sea, está por debajo muy por abajo del 1%.
O sea, gente que tiene formación especializada ingresa a los tratamientos muy poco. Sí, Ajá. sí. Y, por ejemplo, los que tienen... Eso no quiere decir que haya realmente problemas de adicción en esos sectores. No, sí, pero nos dice otra cosa. Nos dice que también el estudio protege. Órale. O sea, también nos da otra lectura. O Sí, sea, que el estudio ayuda. Sí, ampliar la percepción de las cosas, ampliar como tu perspectiva, de repente también te ayuda a ser más crítico. Pues quizá. al final Sí. estás dándole chamba a la cabeza, ¿no? Porque otra cosa la que vi, digo, que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, más sí con el estudio. Estaba escuchando de cómo creció la pobreza en México y se dice que 6 de cada 10 mexicanos ya tienen algún problema económico o para pagar deudas. Y claro que es evidente, pero dicen que esa brecha la han visto reducida con el estudio. Órale. Entonces, cuando yo pongo la referencia de la adicción, también de la cuestión económica para la pobreza, desde luego que el estudio ayuda. Sí, claro. Ayuda. Es que yo creo que a fin de cuentas tiene que ver con eso, ¿no? La cuestión de la perspectiva. Y claro, y de cierto modo es lógico porque al final cuando estudias te relacionas con personas que están en otro pedo, ¿no? No es como la gente de la calle, es como buscas quieras que no, andas con lobos, ¿no? Sí. En todos los ámbitos. Y cuando entras como a esas instituciones educativas, claro que va por otro camino todo la cosa, ¿no? Es diferente. Fíjate, hay algo bien interesante ahí, ¿no? De repente, un discurso que se repite mucho en centros de rehabilitación, ¿no? Es esta cuestión de que le dicen a las personas que tienen problemas de dependencia que los amigos no existen y que dentro de la activa, o sea, dentro de la droga, no hay amigos y bla, bla. Honestamente, yo muy en lo personal, yo que eso, pues es como medio prejuicioso, bastante prejuicioso. Sí, o sea, que dentro en del realidad mundo más bien de es las que drogas no hay amistades. Ajá, o sea, es como un discurso muy popular incluso entre internos, Entonces yo creo que no, o sea, más bien en todos lados hay gente buena, hay gente mala, hay gente que te ayuda, hay gente que no, hay gente egoísta, etcétera, etcétera. El problema es que, bueno, dentro de ese grupo de amistades, la actividad en común pues, es drogarse, ¿no? Entonces, en la escuela sí, también hay gandallas, hay gente manchada, hay gente desgraciada y todo, pero bueno, ahí el pretexto para juntarte y todo, pues es estudiar, ¿no? Aprender cosas. Claro, es como este ejemplo de, los marihuanos de la esquina, ¿no? Y luego creciste y tú eras el marihuano de la esquina. Sí, ¿no? les tenías miedo dices, hasta que te convertiste no en robo uno. nada, estoy estudiando, o sea, X, nada más soy marihuano, ¿no? Pero dame 5 varos y traes. Pero pásame 5 pesos, morro. Para completarla. Así es. Sí, definitivamente hay estereotipos que hace la sociedad y hasta la gente que tratamos. Por ejemplo, otro es de que el adicto es manipulador, es mentiroso, es chantajista. Y una vez en una universidad donde yo participaba, sí les dije a las maestras y maestros, les dije, a ver, yo nunca he visto un estudio donde digan, o sea, que agarren 100 personas que no consumen, ¿verdad? O sea, como muy normales, por así decirlo. Sí. Y 100 personas que sí consuman. Le dije, no hay un balance donde digan que estos que consumen mintieron más que estos que no consumen. A final de cuentas, mentir lo puede ser quien sea, con o sin consumo. Claro. A final de cuentas, o por ejemplo, si una persona llora, que está internada, le dicen que es por el consumo. Sí, todo es la culpa del y consumo. que si miente es por el consumo. Entonces se marca, referente a la cuestión de la gente que consume droga, se marca mucho en la cuestión de los comportamientos y conductas, pero lo despachan con una misma cuchara. Es como exceso O sea, de que todos son desconfianza. iguales. ¿Sabes por qué no hay estudios de eso? Porque seguramente los adictos lo manipulan. Manipulan los resultados y entonces no tiene caso. Dicen, no, güey. Sí, pero no va por ahí. Claro que vamos a encontrar características. Bueno, si fuera así, habláramos del mentir, pues hasta la familia cuando refiere a un paciente normalmente miente. Sí, claro. Sí, normalmente todos. Sí, nada más que ellos caen con un estigma. Es como este experimento del Joker en la película de Batman, esta en la que mete en un barco a pura Los gente dos como... barcos. que es como gente muy decente, gente de un estatus económico muy alto, y en la otra todos los prisioneros de la prisión de Gotham, ¿no? Y dice, cada uno tiene en su barco un botón para detonar el barco del otro, ¿no? Y si ninguno detona al otro, los voy a detonar a los dos. Sí, ese güey es un genio Joker, malvado. güey. Ay, sí. Sí. Así es. Deberíamos hacer algo así con adictos, a ver a quién, A ver quién mata a quién. quién. Sí, pero entonces... Al mismo tiempo. Sí, yo por eso creo que justamente la parte interesante es como tomar los datos estadísticos como referencias y a partir de ahí hacer esto que acabas de hacer, ¿no? De indagar como el por qué. Y, por ejemplo, tú en tu experiencia, ¿qué piensas de esto de que las mujeres sean más en los estudios? Me parece muy, muy peculiar. No tengo
al día de hoy mentiría ni la más mínima idea. Sí, o debe de ser como algún tipo de droga específica, por eso, o sea, así como hace rato generalizabas que el café, el tabaco, pero no entra como de esos estándares, o estamos hablando como de cristal y es que ahí no mencionan droga específica, solamente consumo en porcentaje. Las estadísticas, al menos que hacen en el estado de Jalisco, están muy, muy buenas, porque, por ejemplo, agarran de esa gente que ya ingresó al centro de tratamiento, cuál tiene alguna actividad, cuál está desocupado, cuál es amo de casa, porque también pasa, o sea, que si tiene labores de casa el hombre, la mujer, quién está buscando trabajo. Y hay otra referencia donde pone el que no está buscando trabajo, el que no hace nada, el que no hace labores dentro de casa, el que está desocupado. El baquetón. Y vamos a encontrar también entre el 12 y el 15% de esa gente pues que no está buscando nada, no está haciendo nada y pues no sé si decirlo así, a lo mejor que no le interesa nada, ¿verdad? Sí, también ser adicto desinteresados no quiere decir ser o desocupados, digo, quizás. ser huevón. No. Sí, exactamente. Puede totalmente de acuerdo. Puede haber una persona que tenga las mismas características y que no haya un consumo. Sí, fíjate que yo... Sí, claro. Esto yo lo menciono cada que me acuerdo. Pero a lo mejor hay más. Sí, no, yo creo que sí, la neta. O a lo mejor ya vemos huevones neuróticos, ¿no? Que nos la pasamos trabajando y diciendo, puta madre, ojalá no estuviera trabajando. Ándale. Ojalá no estuviera aquí haciendo nada, ¿no? Pero bueno, y justo, sí, o sea, yo creo que de repente la pregunta aquí siempre tiene que ir en dos sentidos, ¿no? O sea, a ver, ¿este güey es huevón por consume o consume porque es huevón, ¿no? O sea, exacto. Es decir, yo creo que sí, de repente el de estar desocupado, pues te inspira más a hacer estupideces recreativas, entre comillas, pero también, pues obviamente hay una cuestión neurológica ahí, que también yo me la saco de mi opinión personal, de que, pues sí, o sea, si encuentras una fuente de placer tan inmediata, pues todo te empieza a valer madres y te empiezas a centrar en eso. Quizá lo explicaría, pero pues sí, también deliberadamente puede valerte madres. Así es. Con o sin. Sí, es que yo creo que el tema con la estadística es que la gente la toma de repente como una opinión inamovible y en realidad nunca deja de ser solo una referencia. Sí, totalmente. Ahora sí que cada caso es totalmente distinto, ¿no? Otra de las cosas que vamos a encontrar en las estadísticas, por ejemplo, de la gente que comete un delito y que ya que está pagando una condena en el penal estatal de Puente Grande. Y la gente que llega por consumo rebasa el 50%. Órale. Y la gente que ha cometido un delito o que cometió un delito bajo el influjo de las drogas anda alrededor del 47% de la gente que está ahí. Órale. Entonces, si tomamos por referencia esta parte, pues es casi el 50% o es el 50%. Que se enlaza, porque hay gente que dice, no, es que las drogas no tienen nada que ver con los delitos. Claro que sí. Tiene que ver mínimo la mitad, si así lo refiriéramos. Claro que sí. Mínimo la mitad, ¿no? Exactamente, entonces sí tiene que ver, sí tiene que ver. Donde yo trabajo, la verdad es que algo que me parece muy chistoso es justamente cuando pues tratas con las personas, de repente pues te das cuenta, o sea, no sé, yo en un momento me he sentido como amenazado, una cosa así, y de repente hacen como comentarios o platican de ciertos delitos que cometieron y tú le dices, oye, pero pues ¿cómo te animaste, no? Si se ve que pues tú no pisas una hormiga porque si sientes feo. Y te dicen, no, pues es que la neta andaba bien drogado. Y pues drogados, de hecho hay un término que utilizan mucho que es esto de los huevos falsos, entre comillas, que es como esto que drogado, pues te da el valor de hacer... Te vale madres todo, ¿no? Sí. Entonces yo pienso, a ver, si yo llego ante un juzgado y digo, sí, ok, maté a alguien, ¿no? Y determinan que cuando lo maté, pues estaba bien drogado. Yo no sé, no soy abogado, pero yo creo que eso mínimo debería de reducir la condena, o más que reducir la condena, también que se me trate pues de un carácter psiquiátrico o de rehabilitación, ¿no? O sea, no solamente el castigo, porque claro. Pues, sí, porque a fin de cuentas es una víctima social, o sea, necesita cierta atención que no tenía y tal vez esto pudo haber orillado a esto, se pudo prevenir, pero pues es que sí, es bastante interesante la pregunta, la verdad. Pues también eso que dices trae mucho fondo por lo de la parte de la víctima social. Lo hablábamos, bueno, al principio del programa. La sustancia inicial normalmente está entre el tabaco y el alcohol. El 71.2% de la población mexicana entre los 14 y 59 años ha bebido alcohol. Claro. O sea, el 71.2. Si lo cierras en el 72, es el 28% el que no lo ha hecho.
Y ese 28%, pues también están en los de abajo de 14. Y a lo mejor mienten, ¿no? Exactamente, o sea, y los que no toman. Sí. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Cuando hablas de esta parte de la víctima social, pues socioculturalmente hablando, tenemos México adoptadas un montón es de un país costumbres altamente consumidor. Hay gente que llega a los tratamientos y dice, no, es que pues nosotros nomás tomamos, no sé por qué. Bueno, ahí está la parte donde se inician. Sí. Ahí está el principal pedo de adicción en el país, ¿no? Sí, el detonante. Sí, claro, pues el sí. detonante. Uh-huh. Sí, porque a fin de cuentas, pues, quieras que no, el alcohol sí es más fácil que alcoholizado te animes a probar más cosas. O sea, no hay como un autocontrol cuando estás alcoholizado. Es como cuando te quieres ir manejando, ¿no? Exacto. Sí. No, y déjate el autocontrol, o sea, todo lo que se construye alrededor de eso. O sea, normalizo el estar intoxicado, normalizo estar pedo, y aparte de eso hago un montón de bromas respecto a estar pedo, y luego es como muy... Está bien, pues es chistoso, ¿no? Pero después hago como bromas respecto al tema de drogarme, me parece como muy divertido, y le doy como otras connotaciones además de ello, ¿no? Como esta cuestión de que pues ya pisteo porque ya soy grande, ¿no? Ahora ya me drogo porque ya soy más grande o más malo o soy más esto, ¿no? Yo creo que además de la sustancia en sí es como las connotaciones que le ponemos alrededor. Así es, de hecho, ahí atrás también vi un estudio de una población en específica que emigraban a Estados Unidos, pero, o sea, de eso es gente que va y se regresa a trabajar nada más, va y viene. Y dicen que económicamente están muy bien, porque mostraron los sueldos que iban por arriba de los 20,000 pesos y veían en qué se los gastaban. Y el 60% lo utilizan para diversión, entre ellas el alcohol. Claro. Sí, entonces de repente vamos a encontrar referencias muy, muy particulares de que aparte la gente pues le da con todo, ¿no? O sea, para no estructurar, por lo que decían ahorita, que no sé si sea la palabra correcta, como que hay esa parte donde se desinhibe, ¿no? la persona a raíz del consumo. Y también ahí vamos a encontrar los accidentes. Sí. ¿Verdad? De todo tipo. Sí, claro. De todo tipo. Sí, fíjate, justo en el programa, no me acuerdo cuál fue, pues, pero mencioné como esta cuestión, ¿no? De que alguna vez hizo como una especie de investigación respecto al alcoholismo durante la época de la Revolución, y decían como algo así, pues, güey, ¿cómo no quieres que los hombres mexicanos sean alcohólicos si pues están bajo la presión de que hay una pinche guerra, tienen que ser líderes del hogar, como toda esta cuestión, inhibir sus sentimientos por lo machotes que son, y pues sí, buscan una pinche droga en que deshogarse. Sí. Y yo, bueno, hago esta referencia porque digo, trasladémoslo a la actualidad, o sea, pues también, güey, o sea, la gente... Yo creo que muchas veces, y a lo mejor va a sonar muy feo que lo diga, ¿no? Y esto es otra opinión personal, muy personal, pues hay gente que yo creo que si no se hubiera intoxicado alguna vez en su vida se hubiera matado. O sea, que si no hubiera pasado por alguna cosa así en la cual desinhibirse o evadir su realidad o estas cosas, pues se mata o mata a alguien o hace otra cosa, un ¿no? placebo o sea, para la realidad, ¿no? Claro, sí. De hecho, me acordé de este experimento que se hace con una colonia de ratas. Juntan a una colonia de ratas. Bueno, en realidad son dos colonias, pero una es como X, ¿no? La típica rata de jaula. Y el punto es que la otra jaula era como un paraíso para las ratas. Ah, sí, hablé de eso, de que le ponían heroína, agua con heroína y agua sin heroína. Exactamente. Y la única colonia que se hizo adicta y consumió esta sustancia fue la sí, colonia, la aburrida. que pues la jodida, ¿no? Sí. La otra colonia que vivía en un paraíso para ratas no lo necesitaba y no se hicieron adictos y pues bueno, siguieron con su vida. Y es interesante al final esto, ¿no? O sea, se refleja. Tonalá y Chapultepec, ¿no? Y... Es como la Calzada del otro lado. Sí, pues es que es una cuestión cultural muy complicada. Raúl, me gustaría preguntarte, a tu experiencia, pues, dentro del contacto personal que tienes en todo esto, o profesional, mezclado con estas estadísticas, ¿qué pedo? ¿Qué opinas? ¿Qué pasó de 10 años para acá? ¿Tú qué crees que ha ocurrido aquí? Bueno, tiene que ver con un todo. Por ejemplo, si hablamos de la marihuana, por citar un ejemplo, el país número 1 consumidor a nivel mundial, Estados Unidos de Norteamérica. Órale. Hay que recordar que los cárteles mexicanos, poco lo digo, pero es una realidad, gestaron sus riquezas bajo este tipo de sustancias. Sí. Al exportarlas. La mota vale más siendo ilegal que siendo legal. Exactamente, claro. Entonces por ahí también a nuestros vecinos se les hizo interesante y bueno, trataron de quedarse esta parte del negocio, ¿por qué no decirlo? Malditos. Y ya por eso es legal en muchos estados de sí, Estados entonces Unidos. Se cambió
la percepción cultural en cuestión del consumo. Ahorita lo decías, el marihuano de la esquina. Pero yo digo, coloquialmente hablando, pero yo te puedo decir, pues el marihuano de la ciudad, porque ya andan donde quiera, ¿no? Sí, y ahorita es nice. Antes el marihuano la gente se asustaba, ahora ya es nice. Sí. O sea, no hay bronca, es fresón, como dicen los chavos. Sí, está en onda. Chavo banda. También tomando en cuenta que el clorhidrato de cocaína, o sea, la cocaína, no se da en esta región, sino lo vamos a encontrar en Perú, Bolivia, sí, necesitas Colombia. la hoja, la planta, ¿no? Y no se da en ningún otro lugar más que allí. El llegar a esta región, así sea para quedarse o el trasriego que hay de ella, pues es más costosa. Y menos pura quizás. Pues sí, se va modificando. Mano tras mano. Perdón. Hay un estudio respecto a la cocaína que habla de cuando sale de toda Sudamérica, tiene una pureza, la neta no me acuerdo, de un 70 y tantos, 80 y tantos %. Y por ejemplo, cuando llega a Europa, baja hasta un 40% de pureza. Sí, claro. Sí, no, la mitad es harina, yo creo. Sí, esta pregunta que me hacen, yo trato de utilizar las referencias que hay y más que como tener una percepción muy, muy propia, porque definitivamente es más cara la cocaína que la pseudoefedrina para hacer metanfetamina. Entonces, creo yo ahí sí que es más rentable. ¿Tú viste Breaking Bad también? Yo creo que es más rentable, de hecho, de ahí le vender estos productos que otros más costosos, y otra, es más rentable subirlos a Europa que dejarlos acá. Claro. Sí, entonces la pseudoefedrina se vende más barata, pero hay mayor número de consumidores, impacta más. Desgraciadamente daña totalmente, desde luego, el tejido social, pero deja más rendimiento en cuestión de las estructuras del narcotráfico. Claro. Y para ellos es más rentable este producto llevarlo a otra región. Mientras más lejos, más cuesta. Mejor pagado, ¿no? Exactamente. Aparte, yo creo que en muchos casos no tienen como que un compromiso ético muy fuerte los narcotraficantes, no sé. No, pues pero claro, esta cuestión de todo va fuera de la ley, güey. lo que yo digo es que yo creo que no creo que se tienten demasiado el corazón en decir, no, güey, a mi consumidor yo se lo estoy diciendo que es puro y me comprometo a que, pues yo creo que no tienen pedos con el disolverlo. Y otra, esa fue una referencia. La otra que también, más que lógica, que no me gusta usar la lógica matemática, 1 gramo de cocaína es 3 veces más caro que uno de cristal. Entonces esto se vuelve más accesible para la población. Órale. Y es más fácil acceder. No, y creo que es poco, ¿no? Sí, de hecho hablaba yo la vez pasada de una estadística bien interesante de que aquí pasa de que en México es el lugar donde, bueno, es el lugar donde es más barata el cristal. Y que, por ejemplo, en comparación de Europa, ¿no? Que 1 gramo, que a lo mejor aquí te puedes encontrar chapulineado en 100 pesos, 200 pesos, allá lo vendes en Europa en algo así como 2.600 euros. Y en Australia, que es el lugar que está más penalizado en todo el mundo, lo puedes vender hasta en 5,000 euros. No, es mames. como si te llevaras un jabonzote a ¿cómo se llama? A Corea, güey. Sí, ¿no? sí. O sea, aquí tú dices, un jabonzote aquí me cuesta 15 pesos y allá es como si lo vendieras en 2,000 pesos porque para ellos es un producto mágico y que es mega costoso, de verdad. Sí. No, pero legal. Sí. Así Sí, es. oferta y demanda, ¿no? Sí, parte de eso se ha cambiado, modificado la estructura de la venta y del consumo bajo la oferta y la demanda, ¿no? Ahora vi que cuando pasó la pandemia, curiosamente, y chéquenlo ahí, lo vamos a encontrar en las estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud y en la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, donde la cocaína bajó su precio. Y de hecho por eso hacen la referencia que el alza en menos el porcentaje, oferta, menos demanda. Había menos demanda y creció a raíz de la baja del costo. Porque el narcotráfico sí utilizó sus estrategias de mercado. Sí, claro, hacen como inversión, o sea, son ¿no? empresas multinacionales, güey. Tu compa el fresón que dice, güey, chécate cuánto amaneció el dólar al euro. Yo que os güeyes, güey, chécate cuánto amanecieron las pingas, ¿no? Acá. Sí. Entonces ahí vamos a encontrar todos estos cambios. Aquí en el estado no se utiliza tanto el opioide, es muy raro. Pero si nos vamos a la frontera, por ejemplo, Tijuana, tiene un problema muy fuerte de fentanilo. El que andaba escuchando, sí. Creo que es ahorita la droga que tiene el primer lugar en Estados Unidos, ¿no? No sé si... Bueno, la marihuana es la que se posiciona
Ahora sí que... bueno, pero como... Es que en primer lugar, ¿en qué, no? Exactamente, Sí, como, o sea, de que la gente está prácticamente en la calle por Es popular, adicción o sea, al Sí, fentanilo. impacta, porque, ¿no? bueno, tantas culturas que hay allá, Sí. toda esta mezcla cultural, la realidad es que se consume todo. Sí, de todo. Pasó hace como 2 meses, si no me equivoco, donde unas personas suscritas a la Guardia Nacional y a la Marina llegaron a Tijuana y estaban tomando y pensaron que compraron cocaína, porque viene blanco también el fentanilo, y se lo inhalaron. ¿Se murieron? Uno se infartó y los demás en el Sí. hospital. Ah, sí, cierto, lo escuché. Tienes razón, Órale. sí lo escuché Porque esa noticia. hay que recordar que trae una potencia mucho más. Hay gente que se inyecta una nada y a lo mejor con lo que estos cuates estuvieron inhale, pues hay gente que... Sí, Sí, según sí. yo, el fentanil tiene muchas maneras de consumirse, ¿no? O Sí, sea, se lo sí, sí. inyectan, se lo toman, se lo inhalan. Sí. O sea, por donde les quepa, literalmente. sí. Sí, la administración igual de las drogas pues es variada, ¿no? Sí, la jeringuilla bianal, Sí. ¿no? Que aplica hasta para la heroína, que aplica... Sí, la disuelve un poquito con agua y la mayoría de las drogas bianal se pueden... Sí, por la absorción Órale. que hay. Sí, sí, sí. De hecho, la metanfetamina... Bueno, no vamos a darle ideas a la gente ya Sí, no, más. ya. Pero No lo la hagan, meta- Luego chavos. hacemos otro programa Sí, de luego- cursos y una... De rehabilitación, Sí, ¿no? recomendaciones Negocio para- redondo. Sí, porque ahora las campañas A la de inversa. prevención vienen con el churro de mota, vienen con la jeringa, y la gente a veces le despierta sobre todo los niños, como el qué es. Sí, sí, sí. No sé si se acuerdan que fue muy criticado el gobierno federal porque sacó una muchacha con una tacha, si nomás no recuerdo, un LCD y una soga. Ah, no. ¿No lo recuerdan? Si la buscan ahí lo van a encontrar. Le tiraron con todo. Y de hecho, a raíz de eso, pararon muchísimo la publicidad porque, acuerdan, no sé, iban al radio y escuchaban y o sea, había una campaña muy invasiva porque para el gobierno federal actual la quinta prioridad nacional es el combate hacia las drogas, la prevención. Órale. Pero las campañas fueron muy mal Sí, ejecutadas. contraproducentes. Sí, pues te dicen cómo. Es como si a lo mejor dijeras no a la pornografía y te pasan a la muchacha y el hombre ahí desnudos, ¿no? Sí. O sea, esta es la pornografía, Sí. esta es la droga. Esto así se no lo consume. hagas, ¿no? Esto no lo hagas. Esto que se ve exactamente. delicioso aquí, no lo hagas, ¿no? ¿Se te antoja? Pero está prohibido. Esta chava está pasando increíble. O pero- no comas harina, ¿no? Hay unos panes bien ricos, Ey, cabrón. no, ahí, que- ¿verdad? el pan que no. Maldita Exacto. sea. Y así han sido las campañas, desgraciadamente. Sí, fíjate Muy que mal ejecutadas. hay un término, no me acuerdo cómo se le ponen de pie llama. solitos. Sí, Sí, hay, sí, hay- sí. hay un término dentro de la onda de ¿cómo se llama? De mercadotecnia, que es justamente eso. O sea, hay empresas que sacan como publicidad que aparentemente es contraproducente, pero justamente para propiciar mayor venta en cuanto a sus productos. Sí. Y esto que te mencionas, por ejemplo, es como cuando pasaba, no sé si se acuerdan antes, cuando agarraban a un narcotraficante, que lo ponían así con todos los guarros y los agentes involucrados con su detención y sus armas y sus millones y todo así. Enfrente no era muy común. Sí. Como cuando tuvieron a la famosa Barbie, ¿no? Y de repente lo prohibieron porque se daban cuenta que eso hacía que la gente dijera, ay, güey, Ay, no güey, no mames, mames, quiero ¿a un poco colchón trae de todo eso? eso? No mames. Pues yo también quiero ser como ese güey, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, está cabrón, sí cabrón. conviene, güey. Sí. Ah, sí Oye, vale ya la vimos pena. que las No tengo figu- nada que perder. Va, ¿no? Sí, sí, Típico. sí. Ya vimos que las figuritas de acción del Chapo, pues como que no sirvieron para disminuir, ¿no? La Sí, narcocultura. es que normalmente la gente hace lo que ve. Sí, sí, sí. o hacemos Imitamos. lo que- No dejamos de ser Sí, changos. pues es darles ideas sin querer. ¿no? Sí. Bueno, entonces ya no hay que dar ideas de cómo se hace, No, pero el no, fentanilo, total, de que lo hicieron mal. Más Sí. mal de lo que ya es. Así es. Órale. Estas cuates que andaban consumiendo allá. Sí. Oye, ¿te acuerdas cuando también se puso de moda esta onda del cocodril? Que ya El estaba crocodile, también en sí. Estados Unidos. Ah, sí. Pero esa madre yo creo que por... Es que es un sustituto de la heroína. Entonces, como que en Estados Unidos está muy arraigada la Un heroína. sustituto Sí, de- es más barato. Claro, o sea, y porque la creo que heroína hasta subió mucho su caseramente precio. lo armaban, ¿no? Algo así. Sí, había sí, escuchado. sí. Todavía está en el mercado. Sí. Pues, Entonces, era imagínate el terrible grado de esa cosa, ¿no? dependencia. Sí. Qué caray. Que los convertía en zombies literalmente, o sea... Sí, se les caía pedazos Sí. de piel. Sí, es que, fíjate, dicen que, o sea, bueno, es algo que yo digo, ¿no? Que del cristal es muy poco común, o más bien del cristal casi no hay consumidores ocasionales, ¿no? Casi siempre, pues te quedas ahí No, pues, enganchado. está carajo. Y lo que pasa con heroína, ¿no? Es que casi siempre, incluso en estadísticas, la mayoría, pues es una adicción que llevan para toda su vida. O sea, pocas personas salen de la heroína, está bien difícil. Entonces yo creo que por eso el crocodile, pues llega y aunque la gente ve que se le cae la piel a pedazos, pues le sigue. Pues es como triste. pues, su escape de esa realidad, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, o sea, también a los adictos a la heroína
llegan a tener lesiones fuertísimas de inyectarse tanto. O sea, se tienen que inyectar en todas las partes del cuerpo. Sí, pues se revientan las venas después de que te inyectas, se te revienta la vena por donde entró. Como en Wrecking, que a este vato le terminan amputando un brazo, ¿te acuerdas? Ah, sí, en Wrecking for a Dream. ¿Se viste esa película? No me acuerdo. No, es un cuate, pues, de adictos a la heroína, pues, sí, acaba perdiendo un brazo. Bueno, volviendo a Jalisco y lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, ¿tú crees que una cosa importante, obviamente, tiene que ver con el precio, ¿no? El precio del cristal. Sí, claro. Sí, claro. O sea, al tener el precio accesible, pues hay, desde luego, mayor demanda, ¿no? En eso y en todo. Definitivamente los tiempos han cambiado. O sea, ya es más fácil comprar tabaco también, ¿no? Pues vamos a encontrar cajetillas de 15, 20 pesos. Vamos a encontrar una diversidad de alcoholes, de bebidas alcoholizadas también, en cuestión de precios. También dentro de las metanfetaminas lo manejan por cuestión de calidad en el producto. Vamos a encontrar más barata. Vamos a encontrar también marihuanas de todo tipo, no más baratas, ¿no? Depende de la región, de cómo la crean y todo. Siempre depende del dealer esas cosas. Sí, claro. Sí, o si es chapulín, ¿no? Que es ¿cómo se le llama? Como genérico, ¿no? Sí, como el producto genérico. Exacto. Sí, o sea, ya hay mucha accesibilidad a esto. Sí, no, está cabrón. Pero ¿tú crees Muy que fácil. en realidad solo sea una cuestión del precio? No, ya lo dijimos hace rato, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el ambiente, y parte del ambiente también está dentro del hogar, tiene que ver con la predisposición genética, tiene que ver con todo. ¿A qué te refieres con eso de la predisposición genética? Sí, que digamos, cuando una persona es consumidora de cierta sustancia, vamos a poner la que estamos hablando, la marihuana, se dice que una persona cuando ya desarrolla una dependencia y tiene un hijo, hay gestación, la variante genética, según las estadísticas, y ojalá y no me equivoque en los porcentajes, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su versión número 5, es del 40 al 80% esa variante genética. O sea, ¿nace tu hijo adicto a la misma con sustancia? Predisposición. Pero es fácil que le guste. Pues está la predisposición, más no quiere decir que sea un determinante, pero ahí trae genéticamente la predisposición. Sí, o sea, ¿le puedo echar la culpa a mi papá? Sí, de todo. De hecho, si vas con un psicólogo te vas a dar cuenta que de todo le puedes echar la culpa a tus papás. Es que, repito, cuando hablamos ya en cuestión de las ciencias médicas, hay gente que se basa bajo su percepción, pero los antecedentes heredofamiliares, ahí están. Es como una persona, no sé si les ha tocado, que a mí la otra vez que fui al hospital vi una chava súper chica ya dializándola, pero me di cuenta que su papá pasó por lo mismo, su mamá, su hermano ya había muerto. Esa es la parte del antecedente heredofamiliar. Sí, claro. Y no lo podemos echar a un lado. Ahora, si hablamos del ambiente, pues es todo lo que nos rodea. También salimos, ¿no? Y nos encontramos a alguien fumando, tomando, esa parte accesible. Si hablamos de la cultura, referente a lo que si nada más tiene que ver con el precio, no, tiene que ver con un todo. Sí. Si lo hablamos también en cuestión educativa, pues ¿por qué no decirlo? Si vemos las referencias, pues que también tiene que ver con un problema de educación. Entonces, engloba, ahora sí como un montón de factores. Sí, es multifactorial. Fíjate, yo retiré esta pregunta porque quiero poner sobre la mesa dos cosas muy conspiranoicas y hay que tener cuidado con las conspiraciones porque yo sé que se prestan a desinformación y estupideces, pero yo siempre reitero, esta es mi opinión. Dale. Fíjate, la primera, ¿no? No sé si ustedes sabían, pero algo que ayudó mucho a lidiar, y eso es lo que te quería preguntar enseguida, ¿cómo se lidia con las epidemias, no? Algo que ayudó mucho a lidiar con la epidemia de la heroína fue la aparición del SIDA. Porque parte de las campañas más fuertes contra esta cuestión fue cuando apareció el SIDA y se decía, bueno, a través de las jeringas se puede transmitir. Y esto, si soy estudios en los que se dieron cuenta que efectivamente muchos jóvenes les daba miedo consumirla por la consecuencia del SIDA. Ajá. La segunda cosa conspiranoica que quiero poner, hablando de Jalisco, hablando de la actualidad, ¿no? Buen tema. Yo me doy cuenta que obviamente los efectos del cristal pues tienen que ver con que en un primer momento tú te pones bien chido, trabajas bien chingón, te vuelves muy activo y en muchos casos la gente que consume la emplea para desempeñar sus labores, ¿no? Entonces aquí la parte conspiranoica tiene que ver con que yo creo que hablando de cultura
esta reaparición del drogas estimulantes como la metanfetamina sí tienen que ver con esta cuestión medio capitalista, ¿no? De decir producir y trabajar más y de generar un producto que te genere más productos. sí, claro, ¿no? Que así sea es. eficiente. Sí, Pues sí. al fin de cuentas sí es cierto, es el origen en las guerras. O sea, voy a darles a estos güeyes metanfetamina para que sean efectivos. Sí, claro, sí, Para en que su se momento para que animen, sean buenos ¿no? soldados, ¿no? Ahora puede ser y ahora mi para buen maquilador de tradúcelo en otro sabritas. trabajo, ¿no? En una, pues no sé, alguien que se dedica a otra cosa, ¿no? A un albañil, no sé, sobre todo a los que están hasta abajo, ¿no? Sí, claro. No, y yo lo pongo en la categoría de conspiranoia porque pues obviamente no hay como un estudio ni nada así serio. Sí, claro. Pero, por ejemplo, incluso en su momento se hablaba del alcohol como una cuestión de este tipo, ¿no? O sea, o incluso hablando de los sistemas de poder. O sea, hay que darle a la población no nomás pan y vino, ¿no? Pan y circo. O sea, pan, circo y pisto y pan, circo y drogas. ¿Para qué? Para que aguanten como la presión que hay alrededor de todas las disfunciones del sistema. Para que ignoren esta realidad, güey. Sí, claro, sí, como un mundo feliz, ¿no? De Huxley. Bueno, de lo que te quería preguntar tal cual, Raúl, ¿tú qué opinas de esta cuestión de que culturalmente sí las drogas van muy de la mano con necesidades? Y lo otro que te quería preguntar, que yo la neta sí ahí no sé ni cómo respondérmelo. ¿Cómo se lidia con estas epidemias? Bien, no te puedo contestar bajo mi percepción, pero más sí con las referencias históricas. Ejemplo, en Dinamarca hubo un problema muy fuerte de consumo de heroína y se disparó también el VIH a raíz del intercambio de jeringas y el gobierno, fueron 3 problemas que traían: el consumo, el VIH y el delito. Órale. Se disparó todo. Sí. Y tenían estas 3 problemas sociales, pero cabrones, no encuentro otra palabra. Y el gobierno implementó las casas de medio vuelo, que actualmente están ahí y funcionan. Estas casas se encargan de que la gente vaya a drogarse allí de manera segura. Hay profesional capacitado para darles jeringas nuevas. ¿Dónde es esto? Noruega. Ah, ok, sí. Y uno piensa que Noruega es un país bien bonito, pero A la sin gente problemática hasta a fondo. que con problemas de adicción les dan revistas con temas sociales, de interés social, y la gente se las compra. Si se las compra, con eso ellos compran droga, van a la casa de medio vuelo, consumen y ahí comen. Y sus comidas se las dan a bajo costo. Órale. Entonces tienen trabajo, van, compran la droga, tienen dónde consumir de manera segura y ahí ya hubo una medición. ¿Por qué? Porque el VIH bajó, los delitos bajaron y el consumo se reguló. Sí. Claro, es que pues es un poquito de atención al problema. Allí hay otro programa, se me olvida el nombre porque es un número que está en California. Hicieron un edificio para alcohólicos y de hecho si lo googlean lo van a encontrar. Y este edificio metieron a pura gente alcohólica de todo, gente que tomaba vodka, de todo, hasta alcohol puro. Y les dieron un departamento vacío. ¿A cada uno? Sí, los dejaban ahí, o sea, como aquí, digamos, donde estábamos, Sí. pero pues, sin cosas. Y abajo les daban su dosis del día. Uh-huh. Y cosa increíble, de verdad, si lo ven, ahí van a encontrar gente que le daban su cerveza, si le gustaba la cerveza, el vodka, si le gustaba el era vodka. como un super bar gigantesco. Sí, pero y ahí vivían. Hubo gente que empezó a tomarle sentido a esto. Yo pensé que le habían prendido fuego y se acabó el problema. No, todavía está el programa. Entonces hubo gente que empezó a trabajar y se compraba que su mueble, que su estufa, que su sala, que su cama. Y mucho, en vez de seguir, porque no nomás tenían con lo que les daban ahí, seguían buscando alcohol. Entonces hubo gente que le encontró, por qué no decirlo, sentido a su vida, y en vez de seguir comprando para el alcohol, juntando dinero para el alcohol, empezaba pero para tener cosas dentro de su hogar. Ok, o sea, para mí esto ya no es un problema. Exacto. Entonces el consumo de la gente que estaba ahí disminuyó en un 70%. Wow. O sea, la gente cambió en su o sea, les das un motivo. Pues es un experimento, a final de cuentas, yo así lo veo. ¿Y había tratamiento o intervención? No.
Órale. Solamente les dieron... Un escenario. Solamente les dieron eso. Órale, qué loco y qué atrevido, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, la verdad, yo no... Sí quiero tocar un poco lo que comentabas antes de la pregunta en cuestión del extracto político y de poder que hay en el mundo y en el país. Definitivamente tienen que ver, ¿no? En cómo, más digo, no lo toco yo de fondo, porque luego, si para empezar no entendemos lo que es una adicción, y no lo digo en la mesa, sino de manera general, incluyéndome a mí, imagínate bajar esto y comprenderlo. Claro. ¿Sí? Que siempre atrás de cosas, pues hay fuertes intereses. Y aparte riesgoso, ¿no? De cómo uno lo aborde. Y siempre atrás del mercado. Atrás del mercado hay intereses. Sí, claro. Pero de que lo hay, o sea, lo hay. Pero regresando a la pregunta, así es como en algunas regiones, y no es la única, se ha contrarrestado o bajar esa curva en cuestión pandemia. Por ejemplo, digo, un poquito fuera de la pregunta, pero que tiene que ver con lo que estamos hablando. Ustedes sabían, por ejemplo, que en Afganistán se produce el 80% de la morfina, de la heroína que se reparte a nivel mundial. ¿Sí? También de donde se desarrollan los sintéticos. ¿En Afganistán? El 80%. ¿Dónde está el ejército norteamericano metido? Y ahí es donde, aparte de eso, ahí también es donde se han capitalizado aparentemente grandes campañas en cuestión del terrorismo, donde hay armamento, donde hay dinero de por medio. Claro, pues tan solo a los terroristas que ahora Estados Unidos ataca, él mismo los capacitó. O sea, exagentes de la CIA fueron y entrenaron a un montón de gente para hacer sus planes de siempre. O sea, Estados Unidos siempre se mete el pie él solo para echarle la culpa a todos los demás. ¿No? Y así está en el mundo, güey, ahorita. Como este dato curioso, ¿no? De que, no sé si ustedes, bueno, les voy a preguntar, ¿no? Si recuerdan películas de acción, particularmente de los 80s, 90s, ¿qué arma es la que traen los malos? La bomba nuclear. No, o sea, el arma de fuego, pues, no. Una AK-47. Una AK-47, sí, la Kalashnikov, ¿no? Hay registros de que porque el origen es ruso, ¿no? Pero hay registros de que los mayores vendedores de armas a nivel mundial pues son los gringos, ¿no? Claro, entonces se dice que el arma que le vendían principalmente a regiones del oriente eran AK-47 fabricados por ellos. ¿Para qué? Para que se vieran como la distinción entre, no, es que ellos son... Bueno, aparte de esta onda rusa, del comunismo, etcétera, etcétera, pero como para hacer esta distinción entre los malos y los buenos, ¿no? O sea, ellos que traen esa metralleta medio hechiza, ¿no? Pues son los malos y nosotros... Qué loco, ¿no? O que dijo aparentemente Joaquín Guzmán, ¿no? El Chapo, en una de sus declaraciones que decía, hablan del narcotráfico en México, pero jamás, dice él, he escuchado que hablen de los narcotraficantes de Estados Unidos que ganan mucho más dinero. Por supuesto, claro, sí, pues, que son los, los que están detrás de... Sí, pues claro. claro. Sí, nosotros somos el estereotipo, ¿no? El bigotón sombrerudo, pero que era el pinche güero. Cano bravo. Una mafia de poder como aquí, güey. Sí. Allá también hay, o sea. Sí, por supuesto, pero allá está pues más perfumada, ¿no? Y por eso vemos Breaking Bad y entonces el cártel mexicano son maniáticos malvados, ¿no? Que quieren joder nuestra... Y allá son acá con otro pedo, otro estereotipo de narcotraficante, ¿no? Exacto, como que el narcotraficante más buscado y peligroso del mundo, no, hombre. Sí, ¿cuál? Pues, está en la Casa Blanca, yo creo. Yo creo que, o sea, eso que dicen, por ejemplo, que el cártel de aquí, de las 4 letras, es el más popular del mundo. Yo creo que sí, es el más popular y tal vez el que está en muchas partes del mundo, pero yo creo que el cártel más cabrón del mundo no sabemos quién es. Así, güey. No, claro. Es que siempre en las esferas de poder es más, sin hablar de cárteles ni de ilegalidades, ¿no? O sea, pero está ahí y seguramente muy cerca. Sí. No, o sea, insisto, o sea, bajando de ahí, no hablando de poder y demás. O sea, esto del SA, de CB, ¿no? Sociedad Anónima. ¿Quién es el dueño de la Coca-Cola? ¿O quiénes son los dueños? Pues en realidad... realmente nadie sabe, o sea... Sí. No, y ya ves que luego hubo que este trip, por ejemplo, ahora con esto del SAT, que se estuvieron echando a un montón de empresas, que de repente ya tenían de prestanombres al vagabundo de aquí de a 2 cuadras, que nadie sabía quién era, pero pues esa persona al final sí existía. Sí, hay que arrestarla. ¿Qué vas a ir a arrestar a un vagabundo, güey? Sí. O sea, y, ¿sabes? Es como de... Están bien cabrones. Sí.
Sí, entonces sí, yo creo que eso el poder es bien interesante, ¿no? Sí. Porque fíjate, yo creo, ¿no? Voy a hacer una vinculación medio loca aquí, pero hay mucha crítica justamente a esto de las drogas como tabú, porque se habla de que pues es parte de esta cultura conservadurista de si ignoramos el problema desaparece, y no es cierto, ¿no? Justamente no hay que ignorarlo, hay que darle protagonismo, relevancia, hay que ver cómo se hacen, como estas propuestas históricas que me parecen muy interesantes que acabas de hacer. Sí. Y bueno, yo creo que parte también de esa cultura tiene que ver con esta cuestión de la satanización, ¿no? De esto de, no, es que las drogas es un tema que hay que dejar como por debajo del agua, pero te das cuenta que a fin de cuentas es un mercado más, o sea, Sí. es una cuestión más que hay que abordar y que no es tan loca, tan extraña. O sea, yo creo que las farmacéuticas hacen cosas mucho, mucho peores, pero mucho más discretas. Claro, o sea, tan solo puedes, como ejemplo, muchos de los logros médicos de ahora fue porque décadas antes superpasaron de chorizo las farmacéuticas en guerras y demás, ¿no? Tan solo Bayer en la Segunda Guerra Mundial. Ah, sí, claro. ¿No? O sea, y de ahí salieron muchas cosas que luego ayudaron a la medicina, ¿no? Sí, claro. Otra, por ejemplo, en tratamiento de VIH, nomás como mencionarlo de ejemplo, para no desviarnos del tema, pues la realidad que hay otra manera de cómo abordarlos, como también nos lo plasman a nosotros como sociedad, porque a final de cuentas es rentable. El medicamento es costoso. Claro. Pero si alguien en el hospital, por ejemplo, se pincha en la actualidad, que en Estados Unidos hay otro tipo de jeringas que se contrae cuando le inyectas, luego se viene hacia atrás. No sé si las han visto. De hecho, No. aquí hay algunas que O sea, inyectas y sacas y ya la jeringa se va hacia sí, atrás. de hecho, algunos de las vacunas de COVID eran de ese tipo. sí. Por eso que luego viene la como gente un decía, tubito, ¿no? Así. Sí, decía se la regresa. gente, ay, es que la aguja es el chip. Se me Ah, metió sí, la agu-". sí. ¿No te acuerdas? Ey, Que sí, eran cierto. ese tipo de agujas que contraían la... Pero bueno, a lo que voy, que si alguien se pincha en la actualidad, hay tratamientos, hay protocolos y son muy efectivos. Asiste a la persona contagiada para no contagiarse, médicamente hablando. Órale. Imagínense que estos protocolos los hicieran a manera general con los que tienen estas relaciones desprotegidas. Sí, claro. Pues no pasaría esto, porque el nivel bajaría. No sé si más o menos pude bajar la información, ¿no? O sea, porque el nivel bajaría. Sí, las referencias vienen en los manuales de médicos. Por ejemplo, uno que se llama Lange, ahí vienen los tratamientos. ¿Qué quiere decir? Si un doctor, una enfermera, repito, se pincha, luego le ponen medicamentos, para explicarlo de mejor manera. Le ponen medicamentos y de cada 100,000 casos uno ha sido contagiado. O sea que el nivel de efectividad es muy alto Órale. usando Ya, sus sí, protocolos. sí. Yo por eso digo... ¿Por qué no lo utilizan? Claro, Digo, sí. poniendo uno bajo de los que ya Maldito conocemos sistema que de vienen poder. guías. Sí. Porque esto no se aplicaría. Pues sí, es costoso, pero es más costoso tratar. Sí. Claro. Es más a largo plazo Sí, que hacerlo en breve, en corto. Porque inclusive nos ahorra dinero. Sí. Pero Sí, a entonces futuro, deja de ¿no? ser rentable Pero para las farmacias. o sea, justo, más o sea, como- ¿quién es se como- quiere ahorrar dinero y a quién queremos que no se ahorre ese O sea, dinero? en lugar de trabajar ya con el problema, trabajar en la prevención del problema. Claro. ¿no? Es como... De hecho, los manuales médicos también a veces van muy encaminados a ellos. Y me lo han dicho también buenos especialistas. Por ejemplo, tal enfermedad, ponle esto. A veces, o sea, y hasta con la marca. Órale. A veces sin la necesidad de. Sí, o sea, hasta yendo a la esquina, ¿no? En las farmacias, cualquiera, ¿no? Y aquí podemos decir marcas así que las similares, la del ahorro, la que sea. Incluso de repente tienen como ofertas, o por ejemplo, yo alguna vez contraté gente como vendedores de farmacias y de repente les decías, oye, te da comisión si vendes de estas marcas, ¿no? O te da Exacto. comisión si haces esto. Sí. Y dices, no mames, maldita mafia del poder, ¿no? Ahí está. Pues son promotores al final, ¿no? Sí. Y pues así son las drogas igual, ¿no? Ahí tenemos, y me sumo a un gran campo por explorar. Sí, claro. ¿verdad? Sí, es una problemática bien fuerte. Oye, entonces, ¿tú crees, o bueno, son dos preguntas, ¿no? Ahorita que mencionas como todos estos como experimentos o cosas que se han hecho para regular las epidemias, en Jalisco, de esta epidemia que brotó hace 10 años y que va en crecimiento, ¿no? ¿Crees que se tenga que llevar a cabo, o más bien, qué tipo de tratamiento, de abordaje crees que se pueda llevar a cabo? Y la pregunta es de si sabes o no. ¿Ya se está llevando algo de esto a cabo? O sea, ¿ya hay una propuesta? ¿Ya hay...? Pues se utiliza nada más la prevención. A veces en cuestión de la selectiva o como le llaman, a veces generalmente la gente más ubica lo que es la primaria, secundaria o prevención terciaria. Sí se están haciendo campañas
para ver si disminuye la brecha, sobre todo en hombres y mujeres, niños y niñas por debajo de los 10 años. Tomando como referencia que la edad inicial en el estado de Jalisco siempre se vio marcada de fácil 7 años a la fecha, entre los 10 y 14 años. Ya ahorita se recorrió un año, ya ahorita está a los 9. Wow. La edad de fluencia de los tratamientos en algún tiempo se manejó de los 20 a los 24. Y ahora también se hizo para atrás. Sí, se ha ido recorriendo. Qué triste, ¿no? Sí, es que está cabrón. O sea, no hay otra. Si tú me dices cómo contrarrestarla, al menos con lo que sabemos a nivel estado, a nivel país, no hay otra más que la prevención. Porque inclusive si hablamos de tratamientos como la reducción de daños, que mucha gente no termina de entenderla, o estos tratamientos que hacen como el que mencioné de Noruega, que ha funcionado a final de cuentas, la realidad es que aquí tenemos un desconocimiento muy grande en cómo abordarlo, creo yo. Sí. Pues algo así pasó con Lázaro Cárdenas en su momento y creo que ya lo hemos mencionado, ¿no? Que fueron 6 meses de legalidad. Ah, sí, de todas las drogas. Las personas de fuera tu adicción, había centros donde te iban y te daban tu dosis diaria para que fueses funcional en tu día. Y se te trataba como un paciente, ¿no? Sí. O sea, no era así como de, ahí vienen los adictos. Y no, todo era súper higiénico, era como atender a la gente. Pero ¿qué pasó? Estados Unidos empezó a implementar o a poner sanciones a México, sobre todo que si no dejábamos de hacer eso, iban a impedir que entraran las medicinas al país. Malditos Algo gringos. súper fuerte que Lázaro Cárdenas tuvo que decir. No tengo opción, ¿no? Órale, qué fuerte y qué feo. Sí. Raúl, ¿y tú crees que Pero la cultura que estuvimos tenemos aquí se puede prestar para una cosa así? Porque yo insisto, o sea, la verdad es que cuando explicaste estos ejemplos, todos me parecieron muy atrevidos, todos me parecieron muy osados. Sí. Híjole, a final de cuentas, tanto lo positivo como lo negativo, ahora con las redes y todo, pues siempre trae un revuelo. Si estamos preparados, sería así más bien la pregunta, si estamos preparados para este tipo de... Sí, o si culturalmente tendríamos la apertura para ejecutar un plan así. Tengo la duda. Yo creo que no. Tengo la duda. La verdad no me gusta a hablar mal de mis orígenes, pero sí tengo la duda. Sí, Ok, sí. Digo, pero también hay pronóstico cosas reservado. que se deben de intentar al final, ¿no? O sea, Sí, claro. así como decías que no hay un método científico que te diga qué hacer para desintoxicar a alguien. Pero miren, vamos hablando plata pura, Sí, aunque así sea es. así, como Claro. son las cosas. Hay que bardear una parte de la ciudad, metemos a todos los adictos ahí y nos salimos a robarnos las drogas del resto de la ciudad y así acabamos ¿Qué con pasa a las la drogas. gente que genera un poder? Por ejemplo, un gobernante X. Nada más sale de su función y ya está siendo detenido que porque robó, que porque el crimen organizado. Que la gente se va muchísimo con las estructuras a como nos las hacen ver. Por ejemplo, una campaña política. Voy a poner un ejemplo. Dicen, les dan tantos millones de pesos a los partidos. Pero cuando ya bajan ese dinero, así tal cual llegar a Intrego, hacer una campaña política es carísima. ¿Por qué? Porque a esa gente le tienen que pagar al que cuida la casilla. Le tienen que pagar al que cuida a todas esas casillas. Claro. Por ejemplo, una aquí en el municipio de Zapopan rebasa los 100 millones de pesos tan solo en las elecciones. Y si ustedes se van en los presupuestos, se van a dar cuenta que ni siquiera alcanza para dividirlo. Entonces, ¿de dónde se genera el recurso? De apoyos externos, ¿no? De gente bien buena, Claro. bien buena De gente onda, bien que te dice, parada. "Mira, me sobran unos 3 millones, ahí te van. ¿Qué es lo que tiene que ver eso? El otra vez me decía un cuate, no, es que nosotros ayudamos al gobierno, hacemos lo que el gobierno no hace. Le digo, No mira, mames, es demasiado. digo, es al revés. Le digo, yo creo que hasta le quitamos. ¿Verdad? O sea, Sí, para a huevo. resumirlo. Ojalá Claro. y se entienda, le digo, hasta le quitamos. Porque deja de haber una persona que consume en la calle. Sí. Y eso a veces es más rentable que tenerlo hasta en instituciones que ni siquiera, desgraciadamente, pagan una contribución para Claro. el gobierno. Sí, Por sí. eso le llaman a muchos centros clandestinos. Sí. Entonces, pues damos a la sociedad. Por supuesto. Abonamos a la sociedad para la recuperación Sí. de las personas. Sí, porque no hay pocas opciones también, ¿no? Sí, merma. Como sociedad, los consumos así a ese nivel, desde que merman. Porque vamos a encontrar muchas problemáticas de salud, de todo tipo, en todas las áreas de vida. Y si esto se sale de control, como ya se está viendo,
eso sí, pues tenemos un panorama altamente desolador. Sí, claro. Oye, Raúl, y me gustaría que concluyeras con algo, una recomendación, no sé, una idea, este tema, que fue la manifestación epidemiológica de las adicciones en Jalisco. Bueno, hablamos como muy global, muy ¿verdad? global, Suena tema de tesis, ¿no? Debería. Sí, la verdad, es Sí. todo Sí. un tema y nos podríamos ir, yo creo No se que lo súper roben. largo Sí, con sí. este tema. Sí. Pues definitivamente confiar en las conciencias colectivas, ¿no? Más que nada un mensaje de tomar muy en cuenta que el estudio rescata, que el estudio tanto en hombres y mujeres les va a llevar a un camino más próspero. Si bien no seguro, porque tiene que ver con la persona o las personalidades, pero sí pisando un poco más sólidamente en esta sociedad y viendo los problemas culturales que tenemos. Porque si bien abordamos esto de manera general, pero imagínense donde también nos hubiéramos ido, definitivamente el tiempo no alcanza en cuestión de género, si todavía no nos podemos ni siquiera de acuerdo en relación de hombre y mujer dentro de la sociedad. Sí, claro. Tenemos un problema muy grande también ahí. Sí, Y muchos, pues eso, la verdad. no estamos entendidos por ninguna parte. Así es. Sí. Sí, ¿no? Y pues bueno, pues Raúl, de verdad, qué buen tema. Yo creo que estaría bueno que nos echaras una vuelta luego a abordar otro tipo de temas, porque hace rato estábamos acá haciendo tómbola para ver de qué platicábamos. Sí, sí, sí. Sí, bien, bien. Oye, yo quiero decir algo. La verdad es que yo entiendo que este es un programa informal, más 18 y toda esa onda, pero Raúl ya me hizo sentir profesionalmente culpable. Todas las estupideces que dije durante el programa son broma, incluso las que son involuntarias. Bien, bien. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Aquí es como si estuviéramos o estuvieran ustedes aquí en la mesa, así es que no se agüiten. Aquí el que se enoja pierde. Va. No. Gracias, amigos. Gracias, Raúl. Gracias, Jared. Y pues esto fue Arquetipo Podcast. Oye, espérame, antes de que nos vayamos, si alguien quiere buscarte como consultor, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, gracias. Por WhatsApp es lo que más utilizo. Tengo Te redes buscamos sociales. así como Raúl Sí, Vázquez. pero traigo hasta el nombre, entenderle está carajo. Sí, o en el WhatsApp en el 33101 68961. 33101 68961. Súper bien. De todas maneras, se los vamos a poner en la descripción Va. para si quieren algún tipo de apoyo o Con gusto. o una Orientación, guía, algo, orientación. Está ahí Raúl para ayudarles. Y pues bueno, ahora sí nos vamos. Recuerden también entrar a todas las redes sociales de Arquetipo Podcast. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Spotify y en iVoox. Así es que síganos, ayúdenos a conseguir más seguidores y vean, si apenas nos están conociendo, tenemos ahí un montón de material. Y pues bueno, muchísimas gracias. Esto fue Arquetipo Podcast. Nos vemos hasta la próxima. Ya está, bye. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Arquetipo Podcast.